Clara Chía podría ser demandada por Shakira y estaría temblando. Es indudable que Shakira es una de las celebridades latinas de más renombre a nivel mundial, y últimamente está siendo imparable. Sin embargo, después de la euforia tras haber sido galardonada con más de 8 premios y una mención honorífica en Premios Juventud, y tras haber copado titulares, especialmente por el adorable protagonismo de sus pequeños Milan y Sasha, que se robaron el show, regalándonos momentos realmente mágicos y estampas madre-hijos muy especiales y que se quedarán en la retina de millones, lo cierto es que no todo es alegría para la cantante colombiana. Hay momentos en los que la seriedad se apodera de ella y la preocupación por el bienestar de sus hijos pasa a ser una de sus prioridades absolutas. Y como toda una madre leona, hará lo que sea para protegerlos y defenderlos de todo lo malo, especialmente cuando los ataques vienen precisamente del entorno del padre de sus hijos. Tal como sucedió recientemente, cuando de manera sorpresiva y sin previo aviso, se presentó en Barcelona para llevarse a sus pequeños, porque presuntamente su padre no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, dejándolos demasiado tiempo con los abuelos e incluso con otros familiares para pasar más tiempo con Clara Chía, algo que definitivamente no le gustó para nada a la colombiana. Y dado que los niños lo estarían pasando francamente mal, no dudó en acudir en su rescate. Ahora, un nuevo incidente que vuelve a estar relacionado con la novia del exfutbolista y su entorno, hace que nuevamente se disparen todas las alarmas, y Shakira, sin dudarlo, tomará cartas en el asunto. Y es que cuando de injusticias o ataques infundados hacia su persona se trata, ella ya ha demostrado que no se queda callada, y siempre lo hace de la mano de su nuevo equipo de abogados, con Pau Molins al mando, tal como ha sucedido con la nueva demanda por fraude fiscal en el año 2018 interpuesta por Hacienda Española. Pero lo cierto es que la cantante ni siquiera había sido informada por los canales habituales en su residencia en Miami, y parecía que más bien esa noticia filtrada en los medios catalanes venía claramente del entorno del exfutbolista con una clara misión de perjudicarla. Pues bien, ahora resulta que Shakira habría acudido nuevamente a su abogado, y no sería por temas relacionados con el fisco, sino por un nuevo drama que involucra directamente a Clara Chía y sus amigas, y ante lo que tampoco se quedará callada, sino que se valdrá de una demanda legal que podría ser millonaria para callarle la boca a la actual pareja del padre de sus hijos y a todo su entorno cercano. Y es que cuando defender lo que más se ama se trata, y ya se ha demostrado que Shakira por sus hijos daría la vida si fuera preciso, no se medirá en nada. Ha salido a la luz que la artista barranquillera estaría cansada de los insultos, los daños a su reputación y burlas que recibe constantemente de Clara Chía y sus amigas. Esta información, que ha sido difundida en un medio catalán, apunta que Milan y Sasha tienen una forma bastante peculiar para referirse a Clara, y es que no la llaman la amiga de papá o la novia de papá, sino la empleada de papá, un término que al parecer no le agrada en absoluto a la joven, por lo peyorativo que puede ser al dar a entender que pertenece a una clase social baja o que por interés en el dinero mantendría una relación con el exfutbolista. Además, porque es parte de la cláusula anti-Clara Chía, bien conocida por todos, que está incluida en el pacto de la custodia de los niños, y es que por deseo de Shakira, estaba previsto que sus hijos no conocieran en lo absoluto el nuevo noviazgo de su padre, y que por tal motivo, la joven no podía hacer vida en común con los pequeños, y por la misma razón, jamás podría ser presentada como la pareja de Gerard. Pero lo cierto es que la joven, no se sabe bien si por venganza esta cláusula, o porque también estaría harta de no poder ser presentada a los niños como la novia oficial, junto a sus amigas e incluso con la complicidad de doña Montserrat Bernabéu, la madre de Piqué, habría emprendido una campaña de desprestigio, críticas e insultos contra Shakira. Entre esos apelativos que Shakira recibe constantemente están bruja, menopáusica y vieja. Esa habría sido la razón por la que la cantante sacaba a la bruja al balcón para burlarse de esos constantes agravios y ver si así lograba bajarles los humos, tanto a su ex-suegra como a Clara Chía. A tal punto que al parecer, tales críticas no paran, pues es conocido que incluso Clara tiene algunas cuentas de fans en Twitter que la apoyan y que no hacen más que constantemente desprestigiar a Shakira. Es por eso que la cantante, para cortar todo este revuelo por lo sano, habría dicho basta, y fue un medio de gran reputación en España en La Razón el que destapó que la cantante emprenderá una demanda legal contra la joven y sus amigas. Pareciera que es una gran amenaza de Shakira si esto no cesa, pues es una manera de decir a Clara Chía y su entorno que dejen de ponerla verde en las redes, como diciendo, ojo, o paráis con esto o emprenderé acciones legales tan pronto como me sea posible.
Y no va a ser una caricia, va a ser una demanda seria, contundente y con importantes sumas de dinero. Y ojo, porque Clara Chía podría enfrentarse a problemas realmente serios. Pues a lo mejor se piensa que hasta el momento todo le ha salido bastante bien. Pues después del escándalo de la demanda al famoso paparazzi español Jordi Martín, consiguió el orden de alejamiento, al punto que efectivamente el periodista ha bajado bastante la guardia. Y en las últimas semanas ha mantenido un perfil muy bajo y casi ya no hace reportajes con referencias a Piqué ni a Clara Chía, ni siquiera a la propia Shakira. Y por esa misma razón, la joven catalana se siente victoriosa y piensa que nadie le puede pisar los pies por el simple hecho de ser el novio oficial del presidente de la Kings League. Pero lo cierto es que Shakira piensa todo lo contrario, y si tiene que ir hasta el final, lo hará sin contemplaciones de ningún tipo y sin medirse en gastos. Pues si bien hace pocos días su nombre volvía a relucir gracias a los premios Juventud, ahora no puede concebir haber dedicado 20, 30 años a una carrera impecable, sin una sola mancha, sin un solo escándalo, para que en pocos meses, no solo por sus presuntos problemas con Hacienda que aún están sin resolver, sino que ahora además por culpa de una jovencita que apareció de la nada en la vida de Piqué, que no la conoce de nada, llamándola vieja, bruja y menopáusica, haya dañado su prestigio y su imagen de la peor forma. Es algo de lo que está ya cansada, no lo va a permitir y habría dicho hasta aquí, aseguran fuentes de su entorno cercano. Con esto, Shakira quiere decirle a Clara y a sus amigos que meterse con la reputación de una artista de la talla mundial como ella es algo muy serio, no es cualquier cosa, y que cuesta dinero y les puede salir muy caro. Sin embargo, la joven en su defensa también se encuentra muy molesta, porque está cansada de no tener el lugar que le corresponde en la vida de su novio, que los niños la sigan llamando empleada y que además, cada vez que Milan y Sasha deben alojarse con su padre, tenga que tomar sus cosas por la puerta de atrás, por así decirlo, y marcharse a casa de sus padres. Por si fuera poco, esta presunta demanda que planea Shakira, por no estar dispuesta a que sigan acabando con su reputación, podría también salpicar a su ex suegra, algo que definitivamente sería la guinda del pastel y que podría convertirse en el punto más dramático y conflictivo en lo que va de la ruptura entre Shakira y Piqué. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.